En este nuevo encuentro con tenemos la gran suerte de contar con la presencia de Nadia Arroyo, directora del área de cultura de Fundación Mafre. Hola Nadia, muchas gracias por atendernos y dedicarnos tu tiempo. Muchas gracias a vosotros. Bien, Nadia, desde que hablamos hace poco más de un año, al comienzo de la pandemia, ¿cómo ha trabajado el área de cultura para que la crisis provocada por la COVID-19 no suponga un retroceso y poder recuperar la actividad? Bueno, pues hemos trabajado intensamente, pero yo ahí creo que es algo general, ¿no? En todo el ámbito de la cultura. Pero hemos trabajado intensamente, sí que por abrir en cuanto pudimos en junio y desde entonces no hemos cerrado ninguna. Bueno, abrimos primero Madrid porque Barcelona lo abríamos más tarde, en octubre, y hemos estado abiertos desde entonces, cambiando cada temporada exposición y a la vez muy atentos a todo lo que estaba provocando el COVID y abrir nuevas líneas digitales, ¿no? Que creo que es una de las acciones que muchas instituciones, que al menos yo hablo por nosotros, Fundación Mafre, no teníamos tanta actividad y que a raíz de la pandemia pues nos hemos dado cuenta que debíamos ponernos en marcha. Así que activamente hemos trabajado. Bien. Fundación Mafre ha vuelto a dar un paso más en su labor de acercar la cultura y el arte a la sociedad con el nuevo Centro de Fotografía KBR, que no es detalle Ujú. menor, que ha abierto sus puertas en plena pandemia. Varias cuestiones relacionadas con ello. ¿Por qué la apuesta de la Fundación por la ciudad de Barcelona? ¿Por qué un centro de fotografía? ¿Y por qué ese nombre y su título Barcelona Photo Center? Bueno, en Barcelona la realidad es que es una ciudad que nos llevaba atrayendo e interesando desde hacía mucho tiempo. En 2015 tuvimos la oportunidad de arrancar la actividad, de empezar. Ahí, bueno, buscábamos salas de hacía años y se nos brindó la ocasión de ocupar la Casa Garriga Nogués. Bueno, un espacio emblemático en el centro cultural de la ciudad y ya apostamos por abrir una nueva línea de actividad en otra ciudad, en una ciudad tan importante como Barcelona, ¿no? Ahí sí es cierto que ya en la actividad que empezamos a desarrollar dimos la misma importancia, eran las dos líneas de programación, artes plásticas y fotografía, y lo que hicimos fue trasladar nuestra actividad a Barcelona, ya dando cierto protagonismo a la fotografía, porque de 3 exposiciones al año hacíamos una de artes plásticas y 2 de fotografía. ¿Por qué? Porque la tradición fotográfica en Barcelona siempre ha sido muy potente, ¿no? Entonces, empezamos en 2015, en otoño, y bueno, hemos seguido rodando. En foto, la realidad es que en Fundación Mafre somos relativamente jóvenes porque empezamos en 2009 nuestra proyección, pero hemos sido pues muy activos. Entonces, en relativamente poco tiempo hemos ganado un peso internacional bastante relevante por las itinerancias, por las coediciones, por proyectos que hemos presentado en nuestras salas. Y entonces teníamos también el deseo de decir, oye, ¿y si damos un paso más en la foto, ¿no? ¿Y si abrimos un centro dedicado a la fotografía? ¿Por qué Barcelona? Porque en Barcelona la tradición, toda la actividad, los grandes fotógrafos catalanes, las colecciones de archivo que hay, es inmenso. Entonces pensamos que tenía mucho sentido hacerlo allí. Y bueno, pues encontramos este espacio que es nuestro además, que en ese momento se quedaba libre y pensamos, oye, pues sí, si lo acondicionamos y abrimos un nuevo espacio museístico para la ciudad. ¿Y KBR por qué? Bueno, pues porque en idear este proyecto, cuando lo empezábamos a pensar, somos Fundación Mafre y KBR es Fundación Mafre, pero creíamos que era importante darle un nombre propio. Darle un nombre propio, es Fundación Mafre, pero es una institución nueva pensada precisamente para Barcelona, ¿no? Y KBR es bromuro de potasio, que es una sal que se utilizaba en los orígenes de la fotografía, en el revelado. Entonces, bueno, pues tenía un sentido, tiene un guiño con el mundo de la fotografía, ¿no? No es que ahora siga siendo una sal, todo ha cambiado muchísimo, ¿no? Pero bueno, era un guiño, hablaba también de la importancia que damos nosotros a las copias, a la fotografía vintage y Barcelona Photo Center, pues porque es Barcelona y porque creemos y queremos darle una proyección internacional muy marcada, ¿no? Entonces, bueno, pues de ahí
ese nombre, ese segundo nombre. Vale. Un par de preguntas más relacionadas con el KBR para dejarlo un poco ya cerrado el tema. Que, comentas que Barcelona tiene esa importancia en fotografía a nivel no solamente de artistas fotógrafos, sino colecciones y centros de arte, ¿no? Que también trabajan específicamente la fotografía, ¿no? ¿Qué planes tenéis para colaborar con instituciones en el contexto local? ¿Y qué acogido está teniendo el centro en este sentido? ¿Ya habéis colaborado? ¿Habéis empezado alguna colaboración? ¿O vais a colaborar próximamente? Pues mira, la verdad es que desde el principio, desde que empezamos a concebir el proyecto, empezamos ya a estrechar lazos. Ya teníamos muy buena relación con algunas de las instituciones. Ya teníamos, por ejemplo, una entrada compartida con Fotocolectania, pero bueno, veíamos esa importancia de estrechar la red. Formábamos parte de ella, pero realmente veíamos y vemos fundamental que el centro forme parte de esa vida cultural fotográfica, pero cultural general de la ciudad. Y entonces empezamos a pensar esas líneas de actividad. ¿Qué vamos a hacer? Una de las líneas muy claras es trabajo con archivos fotográficos, grandes colecciones, grandes y medianas o pequeñas colecciones públicas y privadas también, que la idea es que tienen tantos archivos fotográficos tan ricos que era dar una vez al año la ocasión, trabajando con sus conservadores o con los especialistas de esos archivos, de hacer una exposición al año en el centro. Trabajar con las escuelas de fotografía, que tienen muchas y muy activas, y hacer una exposición al año con ellos, de la mano de esos directores de las escuelas, para exponer a través de un visionado con algunos especialistas, exponer a algunos de sus estudiantes, ¿no? Entonces, eso nos ayuda a trabajar mano a mano con las entidades fotográficas de la ciudad, y dar que parte del espacio que nosotros estamos abriendo, porque el espacio tiene dos salas que hemos llamado espacios en sí, porque bueno, una es más grande, que nos permite mantener nuestras líneas habituales de programación, de grandes retrospectivas, y el espacio 2 es el que nos brinda esta oportunidad de hacer actividad que antes no podíamos plantearnos porque no teníamos suficiente espacio, ¿no? Entonces es brindar ese espacio para organizar exposiciones o publicaciones también, que van a la par con las entidades de la ciudad y de Cataluña, que ya llevan mucho tiempo trabajando, y bueno, pues colaborar con ellos para mostrar la riqueza que hay de fotografía pues en todas sus entidades. Vamos, que están encantados de que hayáis puesto... Están contentos. La verdad es que ahí, mira, pues cuando empezamos a hablar a comunicar, primero a las autoridades, ¿no? Al decir, oye, estamos pensando, enseguida nos movimos con las instituciones que por artes plásticas ya teníamos una relación estrecha con ellos, pues también se lo quisimos contar a las fotográficas y estaban muy contentos e ilusionados. Sí es cierto que ha sido a partir de abril cuando un poco yo creo que han visto que eso que contábamos era cierto, ¿no? O sea, oye, que realmente queremos hacer la exposición que tenemos ahora mismo de la mirada cautiva ha quedado preciosa, con la colección del daguerrotipo de Girona, está espectacular. La publicación ha estado muy cuidada. ¿Por qué? Porque siempre cuidamos nuestras publicaciones. Entonces, yo creo que el montaje ha quedado muy exquisito porque claro, los daguerrotipos requieren vitrinas, vitrinas bien iluminadas. Entonces, bueno, pues lo que se ha visto es que realmente, bueno, pues eso que decíamos, o con las escuelas, cómo estamos trabajando con ellos para la exposición de otoño, pues que era cierto, ¿no? Y estamos muy contentos. Nosotros porque también, bueno, pues es lo que habíamos soñado y ahora lo que queda es seguir trabajando y trabajando y trabajando para que todo sea, ¿no? Y sea posible y sea real. Me alegro de que hayáis tenido esa magnífica acogida. Entrando un poco en programación de este año, a lo largo de 2021 se podrán ver los distintos espacios de Madrid y Barcelona, hasta una docena de muestras, si no me falla el dato, en las que confluirán algunos de los grandes nombres de la pintura y la fotografía, como Morandi, Miró, Gareth Winogrand o la brasileña Claudia Andújar, entre otros.
Mi pregunta es, teniendo en cuenta el momento que vivimos y claro, con el nuevo ya KBR en marcha, ¿se trata de la programación más especial de las que has presentado o de las que habéis presentado desde la Fundación, digamos, en estos años? Y en concreto, en tu caso, desde que estás al frente de la dirección del área de Ya. cultura. Pues mira, pensando en programa te diría que no. O sea, sí es cierto que el momento es muy especial. Entonces, yo creo que ahora mismo poder mantener una programación ambiciosa, numerosa también, ¿no? Porque son 12 proyectos en el año. Sobre todo pensando en el momento actual, eso es lo que le haría especial, pero pensando en programación pura y dura, si me abstraigo de la situación real, te diría que no es más especial. Hemos tenido grandes proyectos antes, ¿no? Cuando hicimos las vanguardias rusas de Shagala Malevich o tuvimos Rodani y Giacometti. Sí es cierto que el año pasado tuvimos que retrasar Leonora Carrington, que era un proyecto muy querido en la casa y ahora lo hemos movido al 23, ¿no? Entonces, bueno, este año confluyen proyectos en los que llevábamos muchos años trabajando, como era un Jaulensky, que arrancamos hace, pues yo te diría, no sé, 3 años y medio. Tenemos Morandi, este verano vamos a tener Miró, Poema, que va a ser una exposición muy exquisita y que estoy deseando que se pueda abrir por esa confluencia con la poesía, ¿no? Y luego de fotografía, bueno, pues una Tomoko Yoneda nos está sorprendiendo porque era muy poco conocida tanto para los especialistas como para el público general y está teniendo muchísimo éxito. Y luego tenemos, bueno, Claudia Andújar o Winogrand, como señalabas, ¿no? Que dices, oye, es un gran nombre. Entonces, a nivel de programa, está igual de cuidada, pero hay que reconocer que, bueno, como el momento es tan adverso, eh, mantenerlo sí que ha sido importante, ¿no? En ese sentido iba la pregunta, básicamente, como, Sí, entonces, en ese sentido, me parece muy bien lo que dices, abstrayéndonos del momento. Es otra sí, programación igual de interesante que las anteriores que habéis llevado a cabo en los últimos años, con grandes muestras y hombre, yo creo, sí que fue muy importante cuando presentamos la programación y yo creo que así lo vivíamos e intentamos transmitirlo, la apuesta de Fundación Mafre por la cultura porque estábamos manteniendo la programación, ¿no? Y es decir, oye, tenemos 12 grandes exposiciones, grandes en el sentido importantes, de, internacionales y las mantenemos. O sea, que en ese sentido no hemos hecho ningún ajuste. Y yo creo que eso, por lo que es la apuesta por la cultura, la defensa de la cultura, sí que yo creo que ha sido un paso muy importante y muy firme por parte de Fundación Mafre, ¿no? Y en ese sentido sí que ha sido, bueno, pues ahí soy yo la cara visible con el equipo, pero sí que el poder comunicarlo y mantenerlo, decir, oye, sigue habiendo una apuesta muy firme, muy sólida por la cultura en ese sentido. Vamos a hacer en torno, pues habrá años que serán 10, 11, 12, pero bueno, que me parece un número importante, sobre todo hablando de proyectos de relevancia nacional e internacional, de tamaño de exposiciones, de publicaciones ad hoc que vamos a seguir cuidando, ¿no? Entonces, sí, sí que creo que ha sido una apuesta importante. ¿nos puedes dar alguna primicia de cara a la próxima temporada, alguna cosa? ¿O te la Sí, reservas o te la sí, reservas? sí, sí que os puedo contar. Mira, el año que viene sí que vamos a tener, el año que viene tendremos 2 grandes exposiciones de artes plásticas, que es lo que habitualmente manteníamos. Este año la excepción es Miró en verano. Una va a ser en torno al, bueno, ahí es una pequeña sorpresa porque vamos a hacer un proyecto en torno al arte francés en colecciones nacionales desde el siglo XVII al siglo XIX, ¿no? Un poco de la llegada de ese arte a través de las cortes y cómo va dejando su huella de pintores franceses que estuvieron en España y que han dejado desde luego un gusto casi por lo francés, ¿no? Esa será la primera del año. Y en otoño vamos a tener una exposición, una gran exposición, un diálogo entre Picasso y Julio González.
bueno, es muy concreta, son unos años de colaboración entre ellos y cómo, bueno, pues cómo lleva a la revolución en una parte de la escultura. Es un gran proyecto y estamos, vamos, un gran y precioso proyecto. Y luego en fotografía, el año que viene vamos a tener a Jorge Ribalta en Madrid. Y en Barcelona vamos a llevar Freelander, que no la habíamos presentado allí, que la hemos tenido aquí, que ha tenido un tremendo éxito en Madrid. Y hemos decidido, oye, ¿por qué no, no? Nos decían que por qué no la llevábamos. Y bueno, pues sí que el COVID reconozco que ha movido mucho la programación de fotografía, entonces porque hay proyectos que requerían viajes a México, viajes a Estados Unidos, y eso nos hemos tenido que empujar porque ahora mismo es impensable viajar. Entonces dijimos, oye, pues más que buscar un proyecto nuevo, aprovechemos los que tenemos en la casa y vamos a llevarnos Freelander. Y tendremos también otro proyecto de Bleda y Rosa. A veces se nos ha dicho que hemos presentado poco artista español, pues el año 22 va a ser un año especial de artistas españoles. Y bueno, también presentaremos en Madrid porque fue uno de los grandes golpeados por la pandemia y por el confinamiento. No sé si recordarás que teníamos Carlos Pérez Siquier en Barcelona cuando cerramos por el confinamiento. Y no, ahí como no pudimos prorrogarla, pues la vamos a traer a Madrid en el verano. Entonces, bueno, hay más proyectos de fotografía, pero el año que viene, el año 22, va a ser un año muy español en cuanto a la programación de fotografía. Así que estamos contentos. Muchas gracias por estas primicias. Me apunto la de Picasso y Julio González y la de Bleda y Rosa también me la Sí, apunto, ¿vale? sí. La última vez que conversamos, el pasado mes de junio, también nos adelantaba que iban a tener un proyecto cultural digital que tuviese vida Ujú, propia, ¿no? Dado el momento de esta crisis presencial en la que el mundo digital se ha vuelto central, antes comentabas la imposibilidad de viajar para ujú, montar estas exposiciones que tenías en cartera y que se han pospuesto, ¿no?, por esta ujú. pandemia. ¿En qué punto se encuentra dicho proyecto? O dicho de otro modo, ¿cómo está siendo esa conversión digital y cómo estáis observando el impacto de las nuevas tecnologías en vuestros públicos? Nada. A raíz del confinamiento sí que nos dimos cuenta, se hizo un poco evidente que nosotros no teníamos realmente una actividad digital, era un mero reflejo de lo que teníamos en las salas, ¿no? Entonces sí que nos pusimos a pensar qué podíamos hacer y bueno, empezamos. Es un proyecto como todos que es un working process, ¿no? ¿Por qué? Porque creamos un proyecto que hemos llamado Cultura en Digital, con el que sumamos a Fundación a algunos, bueno, colaboradores o programadores digitales, hemos llamado colaboradores digitales, que son del ámbito de la cultura, pero que no son a lo mejor del ámbito más académico. Muchas veces nuestra programación siempre buscamos que sea el gran especialista de la fotografía, un conservador del MoMA. Aquí muchas veces estamos incorporando miradas que enriquecen, que suman. Entonces hemos trabajado con ilustradores como una Sara Herranz, que es quien nos ha generado actividad en torno a Jaulensky, por ejemplo, o con una poetisa, ¿no?, como Luna Miguel, que ha generado actividad en torno a Claudia Andújar. Entonces, para nosotros son muy importantes porque dan una imagen, yo diría, a lo mejor más fresca. ¿Por qué? Porque para nosotros es muy importante que escritores como un Antonio J. Rodríguez o un Nicolás Combarro, que es también artista, aportan e incorporan nuevas voces, nuevas miradas sobre la programación que tenemos, ¿no? Entonces, ¿qué estamos haciendo? Pues muchas veces es desde que ellos hagan una serie de recomendaciones, tanto literarias, cinematográficas, musicales, que establezcan conversaciones. El otro día Nicolás Combarro hablaba con Bleda y Rosa sobre Tomoko Yoneda, ¿no? Entonces, bueno, pues tiene que ver y ahí estamos hablando de fotografía, o sea que no nos está rompiendo totalmente en ese sentido la mirada sobre Tomoko Yoneda, ¿no? O sea, sí que una Sara Herranz, ilustradora,
renueva una imagen más académica de un conservador o de un profesor de universidad sobre la figura de Jablonski. Pero nos gusta mucho porque yo creo que el arte, los amantes del arte, nos conocen. Yo que me gustaría y que estamos volcados en ello en Fundación, que la gente que a lo mejor no se acercaría de primeras a una exposición más clásica, descubra a través de esas voces que ellos siguen y que les hablan, un disfrute de acercarte, o a lo mejor se queda en lo digital, porque también muchas veces lo digital se queda en lo digital. Nosotros seguimos abogando por lo presencial en ese sentido. O sea, creemos que un encuentro con el arte, cuerpo a cuerpo, como digo, no es lo mismo que ver algo a través de una pantalla, ¿no? Pero también creo, y creo que hay que poner valor, que hay gente que se queda en lo digital. Entonces, lo que queremos generar es una mirada fresca sobre nuestra actividad, que mucha gente puede pensar que es más tradicional o académica, pero bueno, que acerque a esos públicos más jóvenes también. Entonces lo hemos arrancado ahora, este año, y lo estamos perfilando, ¿no? Un poco qué podemos hacer y con quiénes a futuro, ¿no? Qué miradas nuevas, qué miradas diferentes podemos aportar. Está claro que viene a sumar, ¿no? No a sustituir nada, ¿no? En este caso, ¿no? Lo Ujú, digital, ¿no? O sea, justo, yo creo sí, que es el sí. punto que podríamos decir, ¿no? Fundación Mafre Mm, siempre ha dado una especial importancia a la labor educativa y de divulgación, ¿no? Y precisamente en esta estrategia mm, online que tenéis se enmarca un nuevo curso que se llama Fotografía y Exposición Saberes Cruzados, ¿no? Que se inauguró el pasado mes de mm, marzo y que precisamente termina hoy. ¿Qué nos puedes contar acerca de él mm. y qué te gustaría destacar? Pues mira, la comisaria de este programa ha sido Marta Daó, que es una comisaria independiente con la que ya habíamos tenido la suerte de colaborar. Es alguien, bueno, es muy sólida y desde el programa ha reflejado lo que es Marta. Y yo en eso la verdad es que está teniendo una acogida excepcional, bueno, excepcional, muy buena para nosotros, de un gran seguimiento de público, y los ponentes son a nivel internacional excepcionales. Y vamos, yo sobre todo ya había visto la propuesta, ¿no? Pero después de haberla seguido, me parece interesantísimo. Una de las cosas que queremos poner en valor también te diré que es que todo este material se va a quedar en la web nuestra, que queremos darle vida. Entonces, bueno, ya estamos pensando incluso en decir, oye, a lo mejor tenemos que poner también dentro de ese proyecto digital en valor todo este contenido que estamos generando, que tiene una vida en el momento, pero que lo digital nos permite que perdure, ¿no? Entonces, bueno, pues estos ciclos que se han quedado solo en lo digital, que esperamos, yo supongo que para otoño queremos en cuanto podamos hacerlo convivir con lo presencial. Pero bueno, aquí yo un reconocimiento a Marta Daó porque el curso ha sido excepcional, muy interesante y muy sólido. Vale. Que vengan muchos más entonces de ese tipo, ¿vale? Sí, sí. A lo largo de los años, Fundación Mafre ha ido conformando una gran colección que actualmente sobrepasa las 1.200 obras y que se sigue nutriendo tanto de adquisiciones como de encargos a artistas presentes en el programa expositivo. Has Mm, mencionado en un par de ocasiones a la artista japonesa Tomoko Yoneda, que Yoneda. actualmente expone en la Sala Recoletos de Madrid. Y que esa precisamente una nueva serie que presenta fue una comisión que le habéis encargado, ¿no? Sí, Sobre la guerra sí, civil y Federico García Lorca. Dos justo. preguntas. ¿Cómo va a seguir evolucionando la colección? ¿Y alguna novedad, digamos, también al respecto al futuro? ¿Tenéis algunos planes para darle algún giro, incorporar alguna técnica nueva? Ahora que estamos todos en online. Ya, el audiovisual. Mira, nosotros de momento sí es cierto que la colección que está creciendo más es la de fotografía. También estamos cogiendo un peso importante, o sea, estamos
teniendo más peso, ¿no? En ese sentido. Como has señalado, también las adquisiciones están muchas veces vinculadas a las exposiciones. Sí que este año tenemos una novedad o una primicia, si quieres, que es que la exposición que presentamos en otoño de Paolo Gasparini, que es un fotógrafo venezolano, es uno de los más importantes en el conjunto de América Latina, y uno de los más relevantes en cuanto al fotolibro. Bueno, pues en este caso toda la exposición hemos llegado a un acuerdo con él y hemos adquirido un conjunto muy importante, creo que son 260 y tantas fotografías y bueno, vamos a hacer la colección de referencia de su obra en Europa, ¿no? En Europa y no me atrevería a decir en el mundo, pero vamos, en Europa sin lugar a duda. Y en esta ocasión, bueno, pues él estaba especialmente interesado en que hubiese una entidad en Europa que tuviese su obra. Estábamos trabajando en la exposición y bueno, pues hemos llegado a un acuerdo de este sentido. Y entonces por primera vez, eso nos había pasado anteriormente, pues lo hicimos con Graciela Iturbide, con Paz Errázuriz, o con Nixon, pero eso había sido casi un acuerdo después de una exposición, unas itinerancias, el artista se quedaba encantado y decía, oye, ¿por qué no llegamos a un acuerdo para que os quedéis con la exposición? En el caso de Paolo ha sido al revés, o sea, ha sido trabajando en la exposición que él, bueno, pues hizo un poco, él decía, oye, ¿por qué no? También conocía, ¿no? Los casos anteriores, pero bueno, pues estamos contentos porque vamos a presentar en septiembre la exposición que va a quedar muy espectacular y en este caso será nuestra colección. Así que muy contentos. Bonita sorpresa, ¿no? Durante Mm, la preparación de la exposición, ¿no? sí, Casi un regalo, sí, ¿no? sí, sin Para, duda. para vosotros, ¿no? Antes has comentado que habéis pospuesto exposiciones itinerantes que teníais Mm, pensado a lo mejor en otros sitios. Precisamente, si por algo destaca Mafres es por esas grandes exposiciones itinerantes internacionales, ¿no? Entonces, ¿os habéis visto muy afectados por ello ahora mismo por la mm. pandemia? ¿Tenéis pensado reiniciarlas en los próximos meses o todavía no hay planes para ello? Mira, se han reiniciado también en cuanto se ha podido, porque, por ejemplo, cuando empezó el confinamiento global, teníamos Paz Errázuriz en Sao Paulo, se pospuso, se abrió, ahora está en Bogotá. Lo que pasa es que están todas pues, muy restringidas, como nosotros aquí en Madrid de visitantes, pero está, por ejemplo, Paz Errázuriz está en Bogotá ahora. Nixon está en Sao Paulo, en el Instituto Tomeyo Taki. Está clausurando ahora, pero abrió en enero. Lo que pasa que también ha habido semanas que han estado cerrados. Se ha visto muy afectada la programación en Europa, porque Europa está cerrada. Entonces, exposiciones que teníamos programadas, salvo un freelander que va a estar, creo que es en noviembre o en septiembre, que hemos retrasado también en Berlín, pues algunas se han visto pospuestas sine die, otras están ahí en el aire de, bueno, a ver si, pero las instituciones no fijan ahora mismo calendario porque han estado mucho tiempo, es que en Europa es terrible, ¿no? Han estado mucho tiempo cerrados. Entonces, bueno, están programando y esperamos que enseguida se reactive la actividad. Entonces, nuestro programa, por ejemplo, Tomó Collonera es de las que se ha visto afectada y no va a haber una itinerancia después de Madrid. Entonces, bueno, pues una lástima, es una lástima, ¿no? Pero nosotros los proyectos siguen armados a la espera de poder hacerlos viajar. A ver si las circunstancias mejoran, lo que dices, en Mm, Europa, sobre todo porque es donde está ahora golpeando más fuertemente todo esto mm, y se pueden mover esas posiciones que tenéis ya cerradas, como dices. mm. Ojalá. Sí, Me ojalá. gustaría pensar un poco, proyectarnos en el futuro, ¿vale? ¿Qué Ujú. lugar le va a tocar jugar o qué papel tendrá que desempeñar la fundación en los próximos años? ¿Cómo te la imaginas dentro de 5 o 10 años? ¿Cómo debería estar colocada ese centro de fotografía de Barcelona que están haciendo? Madrid está consolidado, pero claro, nunca es Sí, suficiente. Hay que seguir creciendo, hay que seguir consolidándose incluso aún más. ¿Cómo te lo imaginas? pues mira, sin duda Barcelona nos queda mucho por recorrer porque llevamos
7 meses abiertos, ¿no? Entonces ahí queda tiempo que recorrer para poder efectivamente mostrar que lo que hemos ido hablando va a ser real, ¿no? De ese proyecto que tendremos con las escuelas que están muy ilusionadas y trabajando muchísimo, que abriremos en septiembre, tener otra exposición de archivo, arrancar el auditorio en presencial, ¿no? Tenemos muchas ideas, entonces yo espero, confío, porque creo que el proyecto, rodarlo, va a consolidar. El proyecto del KBR, yo creo que en 5 años, ya llevaríamos 5 y pico, será ya mucho, estará consolidado, ¿no? O sea que 5 años, sí, 3 años a lo mejor no, 5 años sí que te da para ya un proyecto sólido, implantado y muy rodado con las distintas líneas de actuación, que ahí se van de pronto, amplías alguna, cierras otra, pero yo creo que en 5 años el KBR sí que estaría consolidado. Madrid, estamos consolidados, pero yo, fíjate, una idea que creo que nosotros tenemos en la cabeza y que va a influir tanto Madrid como Barcelona es mantener una línea de programación internacional de grandes exposiciones. Te hablo grandes exposiciones tanto de artes plásticas como te mencionaba, pues te decía, ¿no? Un Picasso Julio González, como este de En torno al arte francés, como Leonora Carrington, ¿no? Pero también en el ámbito de fotografía. O sea, la idea es mantener y abogar por esas exposiciones internacionales. No quiero hablar de tradicionales, porque eso ahí depende, pero se ha hablado mucho y se ha cuestionado mucho de cómo van a ser las exposiciones, ¿no? En un futuro. Yo creo que va a haber un cambio que lo vamos a ir viendo, estamos viendo a ver qué pasa con los públicos, ¿no? Ahora el público ha reducido mucho porque, bueno, estamos a foro reducido, porque el público de cierta edad está muy resguardado. Vamos a ver cómo vuelve. Pero la posición nuestra de Fundación Mafre a futuro es seguir trabajando por hacer las exposiciones, por mantener la obra en el sentido de no ir tanto por lo audiovisual, en ese sentido dentro de las salas de exposiciones, abogar por la obra clásica, por la obra táctil, ¿no? El encuentro con el arte, pero a la vez seguir creciendo en lo digital. O sea, lo digital ha venido para quedarse. Creo que además nos abre el mundo y a mí me ilusiona muchísimo nuestro proyecto digital. Creo que enriquece mucho, creo que nos brinda una gran oportunidad y mucho en Fundación Mafre, porque yo soy muy consciente que nuestras líneas de programación, las dos, son bastante clásicas, incluso cuando presentamos a una Tomoko Yoneda, ¿no? Que dices, estás trayendo a una artista contemporánea. Creo que nuestra forma de hacer es bastante tradicional y me gusta, o sea, en ese sentido no estoy diciendo que no, pero el arte, el proyecto digital nos permite incorporar voces más jóvenes y creo que es necesario también. Entonces, bueno, mantendremos, la idea es crecer mucho en lo digital, pero mantener también esa otra parte tradicional de las exposiciones. Pues como nosotros somos nativos digitales, pues Ya. esperamos en este lado de lo digital con mucho gusto y con los brazos abiertos. Nadia, muchas gracias por el tiempo que nos has dedicado, por explicarnos No, a los proyectos, por esas vosotros. maravillosas primicias que nos has concedido y desearos a la Fundación Mafre y a todo tu equipo, por extensión, lógicamente, porque como dices, tú eres la cabeza visible, pero detrás de ti hay mucha gente trabajando Uf, muy duro, que salgan los proyectos y sí, que sean todos un éxito y bueno, a ver si podéis recuperar poco a poco los públicos en vuestras salas. sí. Muchas gracias. Gracias a vosotros, por el espacio y la atención.